Hola, hoy les voy a hablar sobre la viscosidad. Lo voy a hacer al proponer una solución para el ejercicio 1.15 de Victor Streeter, novena edición. Es el primer ejercicio cuya solución voy a proponer y voy a empezar por trazar el esquema. En el ejercicio o en el problema se nos escriben dos placas, en este caso una placa fija y una placa móvil. Vamos a suponer que la placa fija es la que se encuentra en la parte inferior y que la placa móvil es la que se encuentra en la parte superior. Además de ello, se nos indica que la placa móvil tiene una velocidad de 0,25 metros sobre segundo y que sobre esa placa se ejerce una fuerza sobre unidad de área que tiene un valor de 2 pascal. Entonces vamos a suponer también el sentido de esa fuerza sobre área. En este caso vamos a suponer que actúa hacia la derecha. Entonces colocamos una flecha acá para ubicar lo que viene a ser el sentido de la fuerza sobre área y le colocamos su respectivo valor. Fuerza sobre área es igual a 2 pascal. La primera acotación que tenemos que hacer es sobre esta fuerza sobre área, porque lo que se define como fuerza sobre área es la fuerza cortante o el esfuerzo cortante. Eso quiere decir entonces que esta fuerza sobre área en realidad es el esfuerzo cortante que se está ejerciendo sobre la placa y tiene un valor de 2 pascal o también puede ser de 2 newtons sobre metro al cuadrado. Se nos indica que la separación que hay entre las placas tiene un valor de 0,5 milímetros. Entonces nosotros vamos a colocar L igual a 0,5 milímetros. Y entre las placas hay una sustancia cuya viscosidad se desea determinar. Ahora, hay un punto importante con respecto a la separación que hay entre las placas y es que se supone que la sustancia llena por completo esta separación. Quiere decir que esa L no solamente es la separación que hay entre las placas, sino que también es el espesor, en este caso de la película de la sustancia que está entre las placas. Ahora, para solucionar el problema es necesario realizar dos suposiciones. La primera es con respecto a la sustancia y es que vamos a suponer que la sustancia que vamos a trabajar es lo que se conoce como fluido newtoniano. Les recuerdo que un fluido newtoniano es aquel que obedece la ley de la viscosidad de Newton, porque tenemos fluidos que no obedecen la ley de la viscosidad de Newton, que son conocidos como fluidos no newtonianos. La segunda suposición es con respecto al perfil de velocidad. Nosotros vamos a suponer que el perfil de velocidad o el diagrama de velocidad es lineal. ¿Qué significa eso? Les recuerdo que nosotros podemos trazar lo que se conoce como perfil de velocidad en un eje coordenado, un eje donde ubicamos la posición y ubicamos la velocidad. La posición se suele medir con respecto a la placa fija y la velocidad se suele medir en la horizontal, es decir, en la parte vertical y con respecto a la placa fija se mide Y, que viene a ser la posición, y en la horizontal se coloca lo que es la velocidad. Cuando nosotros suponemos un perfil de velocidad lineal, lo que estamos suponiendo es que la gráfica de la velocidad y la posición va a ser una línea recta, algo así. Debemos recordar que sobre esa línea lo que se hace es representar las diferentes velocidades que tienen las capas de fluido. Por ejemplo, una capa de fluido que esté en contacto con la placa móvil debe tener la misma velocidad de esta. Entonces se señala con una flecha acá y se le coloca, o se le puede colocar, por ejemplo, B igual a 0,25 metros sobre segundo, que es la velocidad que tiene la placa móvil. A medida que descendemos, esa velocidad debe ir disminuyendo hasta llegar a 0, que es la velocidad que tendría una capa o la partícula de fluido que están en contacto con la placa fija. Así que esto es lo que se conoce como perfil de velocidad. Se puede trazar aparte o se puede trazar sobre las placas, utilizando como referencia, como origen, la placa fija. Ahora, ¿por qué nos interesa ese perfil de velocidad? Porque en este caso tendríamos la ecuación que nos daría la velocidad en función de la posición, sería una línea recta que atraviesa por el origen. Y de hecho nosotros ya en la parte de la teoría planteamos la ecuación de la velocidad. En este caso la ecuación de la velocidad será B sobre L por Y, donde B es la velocidad que tiene la placa móvil, L es el espesor de la película de la sustancia o la separación entre las placas y Y es una variable que es la posición.
Pero todo eso está en la teoría. Ahora, en lo que respecta a la parte de análisis y ecuaciones, utilizamos la primera suposición para establecer una relación entre la fuerza cortante o el esfuerzo cortante, la viscosidad y el gradiente de velocidad. Es decir, vamos a utilizar la ley de la viscosidad de Newton, que establece que el esfuerzo cortante es igual a la viscosidad multiplicando a la derivada de la velocidad con respecto a la posición. En este caso, lo que se desea obtener es la viscosidad dinámica o absoluta. La podemos despejar y nos quedaría que va a ser igual al esfuerzo cortante sobre el valor absoluto de la derivada de velocidad con respecto a la posición. El esfuerzo cortante ya lo tendríamos, que sería 2 pascal. Tendríamos que determinar lo que sería la derivada de la velocidad con respecto a la posición, que es el gradiente de velocidad. Y de allí la importancia de esta ecuación que aparece acá. Todo lo que tendríamos que hacer es derivar la velocidad con respecto a la posición. En este caso, B sobre L viene a ser una constante, Y sería la única variable y la derivada de Y sería 1. Así que tendríamos que definitivamente el gradiente de velocidad va a ser igual a la velocidad sobre L. Debemos recordar además que nosotros trabajamos con un valor absoluto. En este caso vamos a trabajar la velocidad y L, que es una distancia de por sí ya es positiva, la velocidad también va a ser positiva. Si nosotros sustituimos lo que sería esta ecuación, a esta lo podemos llamar un número 1 y a esta lo podemos llamar número 2. Y si nosotros sustituimos la ecuación 2 en la ecuación 1, vamos a obtener una expresión para la viscosidad dinámica o absoluta. Nos quedaría que va a ser igual a L por tau sobre B. Aplicando una doble C un poquito rápido allí. Y así vamos a poder obtener lo que es la viscosidad dinámica o absoluta. De todas formas, en la teoría se explicó qué era ese perfil de velocidades, se trazó, se dedujo lo de la fuerza, etc. Así que si quieren revisarlo sería bastante bueno. Con respecto a los cálculos, lo único que tendríamos que hacer es sustituir para obtener la viscosidad dinámica o absoluta. L tendría un valor de 0,5 por 10 a la menos 3 metros. Les recuerdo que está en milímetros. Para pasarlo a metros hay que multiplicarlo por 10 a la menos 3. Tau, o el esfuerzo cortante, tiene un valor de 2 pascal. Y la velocidad tiene un valor de 0,25 metros sobre segundo. Al sacar esta cuenta de acá vamos a obtener lo que sería la viscosidad dinámica absoluta, que nos va a dar 0,004 pascal por segundo. También la podemos expresar como 0,004 newton por segundo sobre metro cuadrado. Debemos recordar que un pascal equivale a un newton sobre metro cuadrado. Y también, si realizamos la equivalencia de newton a kilogramos, podemos establecer que es 0,004 kilogramos sobre metro por segundo. Así que tendríamos, esas serían por supuesto en las unidades del sistema internacional. Y así tendríamos la viscosidad de la sustancia que hay entre esas placas.